vehículos en las rutas registró una caída de 24% entre enero y febrero, una cifra que se agudiza durante los fines de semana. Para analizar este contexto estamos en contacto con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esto hay que mirarlo en el contexto de la pandemia. Llegamos a tener una caída del 60% en junio del año pasado. Se ha ido recuperando paulatinamente, pero todavía tenemos una caída muy relevante en los meses de enero y febrero, como tú señalabas, de 24 en enero y 23 en febrero. Y las caídas más importantes son en los fines de semana, efectivamente, con caídas incluso en enero del orden del 36% y en febrero del 30%. Y particularmente en aquellos destinos que son hacia la costa, más que los que son destinos que son más productivos, y llamémosle, que tienen que ver con, por ejemplo, la ruta hacia los Andes, tienen menos componente de vacaciones. A ver, claro, usted dice la pandemia y no hay que escudriñar mucho para entender cuáles son los aspectos. De hecho, se vivió mucho durante el 2020, justamente por las cuarentenas. Si uno hace el análisis muy rápido, digamos, y piensa que en los fines de semana hay una baja más importante con respecto a años anteriores, claramente ahí influye aquellas comunas, por ejemplo, solamente del litoral central, que estaban en fase de transición, donde hay cuarentena los fines de semana. Ahí hay y lo mismo las explicación. comunas de origen, digamos, que estamos hablando de los movimientos desde Santiago, ¿no? Y por lo tanto también influyen las comunas de Santiago que estaban en esas condiciones en cada uno de los meses. Además, las personas también, independiente de la restricción, tienen un mayor cuidado y prefieren quedarse en su casa y por lo tanto han estado saliendo menos. Así que ese flujo es el que estamos viendo de menos en las carreteras interurbanas y en las 5 salidas, las 5 carreteras que salen desde Santiago. Ahora, con respecto a las rutas mismas, a las carreteras concesionadas, ministro, ¿esta baja tiene un impacto en las empresas? Se lo pregunto porque siempre uno hace el cálculo económico. Si baja el ingreso debido al paso de vehículos, eso podría significar, y ahí está la interrogante, que en algún minuto se suba el precio de los tax, de los peajes. No, estas rutas tienen un sistema de tarificación que tienen un precio fijo. Y por lo tanto no se ve afectado por los flujos. O sea, en este momento tienen menores ingresos, así como antes cuando había muchísimo tráfico, y ustedes recuerdan, en algún momento tuvimos más de 400.000 autos nuevos al año que se vendían en Chile, y por lo tanto los tráficos eran cada día más grandes. Bueno, eso le significó tener mucho tráfico y por lo tanto muchos ingresos, pero la tarifa no se modifica y adicionalmente ahora que estamos en el sentido inverso, que tenemos menos tráfico, la tarifa tampoco tiene movimiento. Estas tarifas se mantienen en términos reales, se modifican una vez al año en base al IPC y eso es todo, y así se van a mantener hacia adelante por los años que le restan, y el único cambio es cuando se vuelve a relicitar, que depende de la relicitación, donde normalmente lo que sucede es que hay alguna pequeña baja. Ahora, esto depende, por supuesto, de la situación sanitaria, la situación del plan paso a paso. Sabemos que todo depende de la pandemia actualmente. Pero ¿se puede proyectar un aumento en el flujo de vehículos con respecto al 2020 en las rutas concesionadas? Obviamente considerando el periodo de vacunación y mirando, no primer semestre, pero sí el segundo semestre, cuando ya obviamente... Bueno, yo creo que indudablemente vamos a empezar a ver cifras positivas a partir del mes de marzo o abril, porque ya vamos a tener en el año 2020, que es el año que vamos a tener de comparación para este año 21, cifras que son mucho más bajas. Ya recordemos la base comparativa. El coronavirus partió en marzo, segunda quincena, entonces ahí ya empezó a caer, digamos, los tráficos, y en la medida en que las medidas se hicieron más y más restrictivas, las caídas fueron más grandes hasta llegar en junio a menos 60. Bueno, lo que vamos a ver este año cuando comparemos 21 con 20 van a ser positivas, pero lo que tenemos que mantener en mente es que hay que mirar el año normal, que sería el año 2019. Y yo creo que vamos a seguir acercándonos al año normal a medida que el proceso de vacunación, a medida que el proceso de mejorar en los aspectos de la salud, que es la base de todo esto, de la actividad económica, de la posibilidad de tener movilidad, de poder ir de vacaciones tranquilos. A medida que todo eso va mejorando, entonces la movilidad en las carreteras también lo va a hacer. Recordemos que tuvimos incluso controles sanitarios, controles en los cuales las personas tienen que parar su vehículo, mostrar sus permisos uno por uno, a veces con espera de muchas horas. Bueno, eso hace que muchas personas no vayan a la carretera, no salgan ese fin de semana, no salgan ese fin de semana largo o a una vacación un poco más
más larga. Así que yo creo que eso es lo que estamos viendo en estos números, que son mejores que en los meses más malos que tuvimos, pero obviamente todavía lejos de lo que es la normalidad. Si uno ve algo positivo dentro de esto, ministro, claramente es que, y nos toca mucho a nosotros, que era muy clásico tener imágenes del peaje Angostura, bueno, ahora está Contact, digamos, pero antiguamente grandes tacos con la crítica de parte de los usuarios que finalmente decían ¿por qué no levantan las barreras? Bueno, esto no ha sido, obviamente en algunos puntos, pero más bien por la fiscalización, no por la cantidad de autos que han estado moviéndose. Eso es un punto muy interesante el que usted hace. Hemos hecho un avance muy importante en las carreteras con los sistemas de free flow y también vamos a tener muy pronto lo que son las terceras pistas. Normalmente todas estas carreteras tienen 2 pistas, pero ahora varias de ellas están ampliándose a terceras pistas que las vamos a tener disponibles dentro de pocos meses, tanto por ejemplo en la ruta 78 como en la ruta 5 al sur. O sea, ahí estamos teniendo un avance grande y eso, en vez de tener 3 pistas, tener antes que teníamos 2, hace una diferencia muy grande en las capacidades. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces en las autopistas? Lo que estamos viendo es el problema que usted señala, las restricciones que significan los controles. Y los controles, no hay, ahí da lo mismo cual sea la autopista, si uno tiene que detener todos los vehículos, revisarlos todos, revisar a cada integrante de cada uno de esos vehículos, naturalmente la detención en la carretera es por muchísimo tiempo. Y como se ha sido muy estricto en eso, por supuesto que los tiempos son grandes. Ahora, ¿qué es lo bueno, digamos, que uno puede ver en estas cifras? Que hay mucha gente que sigue haciendo un esfuerzo grande por cuidarse y que está, digamos, moviéndose menos, que está tomando la decisión de no salir, de no ir fuera de Santiago o de no venir desde afuera hacia Santiago, cuidándose ellos, cuidando, digamos, a su familia. Y lo que estamos viendo que lo que se mantiene son los tráficos esenciales, porque los tráficos acá incluyen también el tráfico que requiere la gente para ir a trabajar. Hay muchas personas que viven en las afueras de Santiago y pasan por estos peajes. Viven más allá, por ejemplo, del peaje de Angostura. Puede vivir en Rancagua, puede vivir en cualquier lugar, digamos, que está más allá, en Granero, o en la ruta, digamos, hacia Valparaíso, puede vivir en Curacaví, en Marigapinto, porque esto está tomado en el peaje de Los Prados. Cualquier persona que viva más allá del peaje de Los Prados, estamos considerando ese tráfico. Y ese tráfico es normal, no es una salida realmente para esas personas. Tenemos también todo lo que es el abastecimiento, todo lo que son los trabajos esenciales. Eso siempre se va a mantener. Así que lo que estamos viendo son los viajes prescindibles, cómo se han disminuido, y todavía es un número relevante, si bien, como digo, mucho menor de lo que llegó a ser. Claro, finalmente se hace la diferencia con los desplazamientos laborales y también con aquellos que involucran camiones por abastecimiento de distintos productos. Ese siempre Todos se ha esos mantenido. están en estos números. Sí, ¿ese se mantuvo durante todo el año como un año normal o también los tráficos tuvo de camiones son muy constantes. Ya, ya. Porque el abastecimiento sigue siendo el normal, como todo el mundo lo ha visto, y eso es porque todas esas son actividades esenciales que siguen transitando y siguen, digamos, estando en las carreteras. Y además está, insisto, toda esta gente que vive en la cercanía y que utiliza estas carreteras para ir a trabajar todos los días. Así que esa gente, digamos, se mantiene. En la medida que vayamos normalizando, vamos a ir teniendo tráficos aún más normales, señalando que eso es parecerse al año 2019 y no a lo que tuvimos el año 2020, porque el año 2020 ya a partir de marzo tuvimos cifras mucho más bajas. Ministro, usted lo anunciaba dentro de los proyectos también que tienen que ver con las carreteras, con las rutas, y está en un punto bien importante porque en el presupuesto 2021 aprobado de la recuperación del empleo, como fue titulado por el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas tiene varios puntos que va a ir desarrollando en infraestructura en general, pero si nos quedamos con carreteras, ¿cuáles son estos que, además de entregar trabajo, también van a ir generando esto? Y le hago la pregunta, me imagino que el tema del flujo vehicular para las carreteras no aplaza lo que son estos proyectos que están en carpeta. A ver, los proyectos que están en carpeta siguen caminando y estos son proyectos grandes, particularmente autopistas como las que estamos hablando, aeropuertos, embalses, en fin. Todos esos son proyectos que toman años, que requieren ingeniería, diseño, permisos medioambientales, en fin.
no son cosas que uno pueda, digamos, aumentar fácilmente en corto plazo. Entonces, lo que se va a aumentar muy fuertemente, en primer lugar, son proyectos de una envergadura un poco más corta, más rápida, que se puedan ejecutar rápidamente y que por lo tanto traigan empleo, no un proyecto que empezamos a estudiar hoy día y que va a dar origen a una obra en varios años más. Hoy día hacer una obra de envergadura como es una autopista, en fin, son muchísimos años. Entonces, ahí hay un aumento muy, muy grande en caminos, entre los años 20 y 22, que es este programa, digamos, de aumento de la inversión pública. En el caso del MOP vamos a construir y ampliar 7.500 kilómetros de camino, que es una cifra enorme para lo que hacemos normalmente. Y así también hay aumentos muy grandes en lo que son sistemas de agua potable, en lo que son inversión en todo lo que es pistas y todo lo que es la parte de los aviones de los aeropuertos, porque la gente piensa que son concesionados los aeropuertos, pero lo que está concesionado son los terminales, pero las pistas siguen siendo, digamos, de inversión pública. Así que ahí están los grandes proyectos. Al mismo tiempo, y esto no tiene que ver con ese programa, pero se va a dar también el año 2021, el programa de concesiones tiene un incremento enorme, porque Chile ha estado haciendo más o menos entre 800 y 900 millones de dólares de llamados a licitación para que hayan privados que inviertan en obra pública de todo tipo. Y eso, nosotros creemos que el aporte que puede hacer las concesiones en esto es muy importante, y por lo tanto eso va a subir, y esto es un trabajo que ya viene de hace mucho tiempo para tener diseño, ingeniería, aprobaciones, etcétera. Los llamados a licitación de este año que esperamos alcanzar son del orden de 4.000 millones, o sea, más de 4 veces lo que hemos estado haciendo en los periodos anteriores. Así que vamos a tener una gran cantidad de autopistas, hospitales, en fin, todo tipo de teleféricos, sistemas de alerta temprana que también se van a poner, digamos, las sirenas en las distintas playas a lo largo de toda la costa, y todo eso se van a hacer esos llamados de licitación durante este año. Así que vamos a tener las dos cosas. Por otra parte, hay una tercera pilar de esto que tiene que ver con hacer obras adicionales en estas carreteras, en estas concesiones ya existentes, donde hemos conversado y negociado con cada una de esas carreteras algunas obras que son importantes, que estaban ahí, que no se habían podido hacer por falta de los financiamientos, y vamos a hacer entonces mejoras en estas carreteras y mejoras en estas concesiones existentes que son grandes. Tenemos un programa ahí de más o menos 8 millones de UF, son 240.000 millones de pesos, que vamos a implementar en los años 21 y 22, y que también van a ser un importante aporte a eso. Dentro de ello, uno de los más importantes es lo que se denomina el túnel Los Ruiz, que es una nueva conexión entre General Velázquez y la circunvalación Américo Vespucio, que va a permitir sacar una buena parte del tráfico que va a caer al nudo Quilicura, que es donde se junta la Ruta 5 con Américo Vespucio, que hoy día es el nudo más congestionado que tenemos en Chile. Y eso tiene varias etapas para resolver eso. La primera es este túnel que saca una parte del tráfico y impide que esos tráficos lleguen a ese nudo. Y luego de eso está la construcción del nudo, que va a ser el nudo más grande que hay en Chile, va a tener varios niveles, y que va a poder, digamos, absorber la gran cantidad de carreteras que llega a ese lugar. Pero la primera parte, como digo, sería esta obra adicional que la queremos, ojalá, poder iniciar durante este año 2021. Ministro Alfredo Moreno, gracias por acompañarnos esta tarde. Que esté muy bien, nos vemos. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vamos a cambiar de tema.